Bueno, le vamos a pedir aquí que nos acompañe a quien prácticamente no necesita presentación, Javier Arribas Quintana, ministro consejero de la Agenda Verde de la Delegación de la Unión Europea en México. Por favor. Bueno. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a hablar desde aquí para dar un poco un lado más informal al evento, que ya hemos tenido bastante formalidad hasta ahora, así que vamos a relajarnos un poco. Yo les voy a hacer un poco de puente entre el lado institucional, la presentación institucional, y la esencia del evento de hoy, que es realmente presentar las recomendaciones, las conclusiones de estos dos informes, de estos dos estudios, que es lo importante. Y para hacer de puente, pues les voy a hablar un poco del contexto a nivel europeo. No quiero aburrirles porque sé que muchos de ustedes ya han estado aquí en previos talleres y hemos hablado largo y tendido, pues, del marco político europeo en materia del agua y, por supuesto, el reglamento de deforestación. Lo que pasa es que es difícil entrar así a saco con las recomendaciones sin poner un mínimo de contexto. Entonces, por eso estoy aquí. Les prometo que no les voy a robar más de 15 minutos. Laura, tú eres la encargada de tirarme de las orejas si me estoy pasando. Así que tengo una presentación que se va a quedar ahí en el repositorio de nuestros dos proyectos. Pueden consultarla cuando quieran. En los dos repositorios que tenemos tienen todos los vídeos, las presentaciones, las preguntas, las intervenciones, las recomendaciones. Les aconsejo vivamente que se lo miren si tienen tiempo e interés, por supuesto, porque hay ahí una información muy valiosa, no solamente de las presentaciones que se han hecho, pero sobre todo de las preguntas y las respuestas que nos han dado los expertos. Aquí había expertos de todo tipo, no solamente de Bruselas, nosotros mismos y gente que trabaja aquí, expertos en cacao, expertos en café, expertos en cuencas hídricas, etcétera, etcétera. Ahí tienen todo, en esas dos ligas que están a disposición de todo el mundo. Así que nada más. Muchas gracias por estar aquí y saludo igualmente, pues, a toda la gente que nos acompaña online, que creo que son bastantes. Así que, bien, estos dos proyectos son, evidentemente, son proyectos que tienen mucha relación con todo lo que es adaptación. Se habla mucho en cambio climático de mitigación, menos en adaptación. Cuando hablamos Laura y yo al principio, pues decíamos, hagamos algo que tenga que ver con la adaptación, porque es tan o más importante que la mitigación. Y yo creo que muchas veces se nos olvida que realmente es un capítulo que tenemos que trabajar mucho, porque el cambio climático ya está y hay muchas cosas por hacer para adaptarnos a esta situación. Entonces, evidentemente, el agua y los bosques, pues se pueden hacer muchas cosas. Realmente, pues, tocan los dos lados, ¿no? Tanto el agua como, sobre todo, los ecosistemas forestales, evidentemente, contribuyen mucho a todos los temas de mitigación. Pero, en esencia, como más contribuyen y más nos pueden ayudar, justamente, o nos podemos ayudar a nosotros mismos, es justamente en este aspecto de adaptación. En la Unión Europea nos hemos dado una estrategia de adaptación al cambio climático que se adoptó el 21 de febrero de 2021. Es un documento que nos sirve de referencia, por supuesto, cuando legislamos y demás. Les invito encarecidamente a echarle una ojeada, porque ahí hay una serie de prioridades y de pautas y de acciones que nos van a llevar, pues, que nos están llevando en estos años, pues, a adoptar las medidas adecuadas.
Y esta estrategia de adaptación esencialmente pues tiene 3 o 4 prioridades así generales que vienen a ser, pues, tenemos que adaptarnos de forma más inteligente, es decir, tenemos que utilizar todos los instrumentos, todos los datos, una metodología moderna para luchar contra el calentamiento climático. Tenemos que, estoy resumiendo muy rápidamente, porque no quiero aburrirles, tenemos que hacerlo de forma rápida, no tenemos tiempo, el cambio climático está allá, aquí, ya vemos todo lo que ocurre, el cambio de temperaturas, pero la muerte de los bosques, el agua, hoy, bueno, vamos a hablar de deforestación por causas humanas, pero no se olviden que hay muchos bosques en Europa, yo sé de buena mano porque los he visto, de coníferas que se han muerto, se están muriendo, pues que hay un escarabajo ahí que se está comiendo las coníferas, ¿no? ¿Y dónde viene ese escarabajo? Pues dicen los expertos que es muy probable que sea un problema de cambio climático. Las palmeras. ¿Cuántos de ustedes han visto por ahí, incluso en el Paseo Las Palmas, ¿no? O aquí mismo, pues dices, ¿pero qué le pasa a esta palmera? Pues también, un bicho raro que ha salido y se está comiendo las palmeras. Aquí en México, en España y en Pernambuco, o sea, en todos los sitios. Esos son, evidentemente, manifestaciones claras de que hay algo que hemos desarreglado y, evidentemente, pues nos tenemos que poner las pilas y pronto, rápido, por eso ese aspecto de rapidez de nuestra estrategia de adaptación. El tercer aspecto muy importante es el que tiene que ser una estrategia holística y sistémica. Y la estrategia nos dice muy claramente que la mejor forma de adaptarnos es incluir el aspecto adaptación en todos los niveles de sociedad, a todos los niveles de gobierno, federales, regionales, locales, etcétera. Tiene que ser holístico en el sentido de que todos los sectores tienen que prepararse, construcción, infraestructura, producción, venta, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las soluciones que más resultados nos van a dar van a ser unas soluciones pues fundamentalmente basadas en la naturaleza, porque realmente esa es la madre de todas las soluciones. Y un cuarto aspecto de esta estrategia de adaptación del 2021, muy importante, y hoy es un ejemplo de ello, es el aspecto de la cooperación internacional. Es decir, nosotros europeos por sí solos pues no podemos tener éxito porque necesitamos a todo el mundo, a todos los socios, y la cooperación es fundamental. Así que ese aspecto de cooperación, de cofinanciación, de proyectos conjuntos, estos dos proyectos son un buen ejemplo de ello, son fundamentales. Así que eso es un poco el contexto de la estrategia de adaptación de la Unión Europea y evidentemente pues, eso se declina en un sinfín de acciones, iniciativas, etcétera, que no voy a entrar ahora, pero una vez más, para darles un poco el contexto, pues dos elementos capitales de esta estrategia son el agua, recursos hídricos, y los ecosistemas forestales. Sobre el agua, ¿qué les voy a decir? Pues que el agua es fundamental para la vida y está en todos los sitios. Si no hay agua, no hay vida. Eso, o sea, ahí ven unos dibujitos que les indica pues, la conexión que tiene el agua con todas las crisis que estamos teniendo actualmente, ¿no? Por eso es fundamental pues, compaginar todas las estrategias que tenemos dentro del Pacto Verde Europeo y coordinarlas de forma coherente. La estrategia de biodiversidad, la estrategia de contaminación cero, nuestras leyes climáticas, economía circular, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen una serie de sectores donde el agua es fundamental, no voy a entrar en detalles. Y aquí quiero decirles que el agua no es un problema de México, no es un problema de América Latina, es un problema de todo el mundo lo tiene.
y la crisis hídrica pues está acuciando, está planteando problemas de estrés a todo el mundo. En Europa, más del 20% ya de la población pues sufre estrés hídrico de una forma o de otra, en ciertos momentos, y el 30% del territorio. Así que no piensen que Europa no está exenta, no piensen que está exenta de problemas. Evidentemente hay zonas de Europa que ese estrés hídrico se manifiesta de forma más grave, pero prácticamente toda Europa pues, sufre de una forma o de otra y en periodos determinados, ¿no? Ahí en esa diapositiva los datos nos dicen que estamos perdiendo metros cúbicos de disponibilidad de agua por habitante año tras año. Ahí vienen los países y van viendo que desde el año 2000 estamos perdiendo pues, metros cúbicos de disponibilidad de agua por habitante. Evidentemente, Europa es una región muy diversa y los recursos hídricos en Europa están distribuidos de muy desigual manera. Ese es un desafío, evidentemente, pues, que se suma a la crisis hídrica. Por ejemplo, si piensan en países nórdicos, como Suecia o Noruega, aunque no está en la Unión Europea, tiene una disponibilidad de agua mucho mayor que el sur. En Malta, por ejemplo, que es una roca en medio del océano, pues tienen 120, 150 metros cúbicos por habitante, que es muy poquito, mientras que en Suecia, Noruega, etcétera, pues están en los 40.000, 50.000, incluso 80.000 metros cúbicos por habitante. Evidentemente la diferencia es abismal y eso pues hay que gestionarlo, sobre todo porque, como vamos a ver ahora, pues las cuencas hidrográficas, muchas de ellas son cuencas hidrográficas transnacionales y eso hay que gestionarlo, hay que hacer una buena distribución del recurso agua, etcétera, etcétera. Evidentemente el cambio climático es un acelerador de la crisis hídrica, pero hay unos factores que se añaden, que son factores puramente antropocénicos. El cambio climático lo es también, pero si pensamos en el desarrollo urbano, en las políticas de cambio de suelo, la deforestación, el turismo, evidentemente todo eso contribuye a acelerar la crisis hídrica que estamos viviendo. ¿Qué hacemos en Europa? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Pues nos hemos dado desde hace ya muchos años una serie de marcos jurídicos y políticas que tratan de dar soluciones al problema del agua, ¿no? En el medio de ese marco jurídico está la Directiva Marco del Agua, que es realmente la clave que sostiene todo este marco jurídico del sistema hídrico europeo. Y una cosa muy importante es que la definición del agua, ¿no? La definición que hace la Directiva Marco, que es ni más ni menos que no solamente es un bien comercial, un recurso, sino que es un bien público que hay que cuidar, que hay que gestionar de forma sostenible para el futuro de nuestro desarrollo y de las futuras generaciones. Algo tan simple como eso, pues hay que decirlo en una ley y eso es lo que establece esta directiva. Por supuesto, la directiva establece toda una serie de normas importantes. Una de ellas es la obligación de los Estados miembros a establecer planes hidrológicos que vayan encaminados a la gestión sostenible, adecuada del recurso agua. Esos planes se tienen que establecer y adoptar, implementar con un objetivo a 2027 para que el recurso agua pues sea limpio, esté disponible en cantidad, en calidad, etcétera, etcétera. Eso es un poco resumiendo lo que dice esta directiva. También un elemento muy importante es el establecimiento de la cuenca hidrográfica como unidad esencial de gestión del agua. Cuenca hidrográfica. Si ven ahí en ese mapa, ahí están las cuencas hidrográficas principales de Europa y ven que en rosa
son cuencas transnacionales. Solo las que ven en verde son cuencas hidrográficas plenamente nacionales. Por ejemplo, ahí en el sur de España, pues sí, tenemos la cuenca del Júcar, que solo pasa por Murcia, Valencia, bueno, y tal, y no va a ningún sitio, ¿no? Pero prácticamente las demás, tanto el Duero, el Tajo, el Guadalquivir, el Guadiana, son cuencas transnacionales porque van a Portugal. El río Ródano, el Rin, por supuesto, el Danubio, etcétera, etcétera, son cuencas transnacionales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no podemos tomar medidas cada uno en su rinconcito, ¿no? Hay que hablar mucho, hay que coordinar mucho con las diferentes autoridades del sector, etcétera, etcétera. Laura, ¿me querías decir algo? Vale, muy bien. Vale, pues agua. Ese era el tema del agua. Algunas de las recomendaciones que da la estrategia de adaptación al cambio climático están ahí mencionadas. Las recorro muy rápidamente. Primero, el tema del precio, fundamental. Hay que poner el precio justo al agua, porque sin precio, pues lo más fácil es despreciar el recurso y, por supuesto, tirarlo por la cañería, ¿no? Hay que establecer mecanismos justos de asignación del recurso, mejorar la gestión del riesgo de sequía, fomentar las tecnologías, por ejemplo, tecnología de riego, fomentar la inversión en infraestructura, cultura de ahorro, etcétera, etcétera. Mejorar el conocimiento, los datos, etcétera, porque sin conocimiento pues no podemos establecer una estrategia adecuada. Coordinación de planes de gestión a nivel de autoridades de diferentes niveles, federal, regional, local, pero también a nivel internacional, fundamental. Mejorar la gestión del riesgo de sequía y de inundaciones, evidentemente. Reducir el uso de agua fomentando la eficiencia y el ahorro de agua. Suministro estable, seguro de agua potable. Gestión sostenible del suelo y uso de la tierra. Y, en fin, soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, ahí hay un elenco de posibles vías de solución que nos menciona la estrategia de adaptación al cambio climático y las diferentes medidas legislativas respecto al agua. Ese es un poco el contexto europeo respecto al agua. Ahora, dos palabritas respecto a los bosques. Esto lo hemos discutido, lo hemos presentado largo y tendido en los 3 talleres, así que me van a perdonar que no voy a entrar en detalles. Lo tienen ahí ya en el repositorio, pueden ir ahí y lo van. Además es que no les quiero aburrir porque, como ya lo he presentado muchas veces, pues aquellos que lo hayan oído, pues simplemente, pues las cifras que nos dicen, que hay una tasa de deforestación muy importante en el mundo. Hemos perdido 400 millones de hectáreas en los últimos 30 años. Eso es el equivalente del territorio europeo, es decir, 800.000 millones de campos de fútbol. Una barbaridad. Eso nos lo hemos comido con patatas en los últimos 30 años. Y por otra parte, pues está al lado pues, compromisos políticos y demás. ¿Qué hemos dicho? Pues en la Agenda 2030, compromiso 2015, fuera deforestación y degradación forestal en 2020. Pues estamos en 2024 y no lo hemos conseguido. Luego, el compromiso de Glasgow. Venga, vamos a darnos otro respiro. Fuera de deforestación y degradación forestal en 2030. Bueno, pues estamos en 2024 y estamos ahí todavía deforestando. Así que hay una brecha importante entre las declaraciones políticas y lo que estamos haciendo. He de decir que en Europa, afortunadamente, estamos acrecentando las hectáreas de bosque. Desde hace prácticamente 20 años ha aumentado la masa boscosa en Europa en un 9 o 10%, lo cual está bien, pero por otra parte nos estamos comiendo los bosques de otros países. ¿Por qué? Pues vía el comercio, comprando cacao, café, aceite de palma, etcétera, que se producen en tierras de otros países donde se está deforestando. A eso lo hemos dicho no. Y ese es fundamentalmente el objetivo del reglamento de deforestación. Europa no quiere ser
la principal consumidora de bosque, que sí que lo hemos sido. No queremos contribuir a la deforestación, por eso nos hemos dado este reglamento. Es un reglamento que entró en vigor ya en junio del 2023, perdón, se publicó en 2023 y va a dar todos sus efectos a partir ya de finales de diciembre de este año. Así que hay que prepararse y demás. ¿Qué dice este reglamento? Pues fundamentalmente establece que hay 7 materias primas o productos y sus derivados que son particularmente nocivos para la deforestación mundial, que son el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, el caucho y la carne de res, que están realmente contribuyendo de forma sustancial a la deforestación mundial. Algunos productos derivados como el chocolate, los muebles, etcétera, también están cubiertos por este reglamento. Entonces, ¿qué queremos hacer con este reglamento? Pues decimos, Europa no quiere ni importar ni exportar productos que hayan contribuido a la deforestación. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente ponemos 2 condiciones esenciales. Una, que esos productos han de ser producidos de forma legal, es decir, de acuerdo con las leyes de los países de producción. Y segundo, y más importante, porque esto no estaba antes, nosotros teníamos legislación sobre deforestación ilegal y demás desde hace ya muchos años, pero el tema de libres de deforestación, es decir, esa condición tienen que ser libres de deforestación, es nuevo y es algo pues, bastante novedoso a nivel de legislación internacional. Es decir, los productos en cuestión tienen que estar libres de deforestación, no tienen que haber contribuido a deforestar. Es un reglamento que no discrimina porque, como digo, afecta a importación y a exportación de productos. Se basa en definiciones internacionales, en particular definiciones de la FAO. ¿Qué es deforestación? ¿Qué es degradación forestal? La FAO ya establece esas definiciones, simplemente las hemos copiado y punto. Nos damos una fecha de corte para no plantear problemas de tipo certeza jurídica, es decir, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde vamos con el tema de la deforestación? Pues hemos dicho, bueno, 31 de diciembre de 2020, que es coherente, porque al fin y al cabo es coherente con los objetivos de la Agenda 2020. Hemos dicho en la Agenda 2020, en el objetivo 15.2, creo, hemos dicho, no queremos más deforestación a partir del 2020. Pues ahí lo tienen. Decimos, a partir del 2020, aquellos productos que hayan sido producidos o cultivados en territorios que han sido deforestados a partir de esa fecha no podrán entrar. Es decir, tendrán que quedarse fuera del mercado, tanto hacia afuera o hacia dentro de la Unión Europea. El elemento central de este reglamento es el tema de la diligencia debida, que es ni más ni menos un examen que tienen que hacer los operadores y exportadores de estos productos. Esa diligencia debida, ¿qué significa? Pues ellos tendrán que hacer un examen y ver si estas materias primas o productos que van a entrar o salir del mercado pues han contribuido a deforestar. Y por tanto, pues después de esa diligencia debida tendrán que hacer una declaración donde se diga pues que el producto está libre de deforestación, son legales, etcétera, etcétera. Y por tanto las autoridades competentes, aduaneras, deberán dejar ese producto entrar o salir del mercado. Eso es en esencia lo que prevé el reglamento. Por supuesto, para aplicar todo ello es fundamental toda una serie de cosas, de requisitos en materia de trazabilidad, monitoreo. No voy a entrar en los detalles, muchos de ustedes saben a lo que me refiero. Y hay que poner una serie de instrumentos pues, para conseguir que esa trazabilidad sea una trazabilidad que pueda aprovecharse justamente en esos exámenes de diligencia debida. El reglamento establece también una especie de benchmarking de los estados, de los países del mundo, diciendo, a ver, queremos diferenciar entre los países que más problemas pueden tener de deforestación, por razones varias, y los países que realmente no tienen esos problemas. Entonces, digamos que
diferenciamos y vamos a poner unos requisitos un poco más estrictos para aquellos que identificamos como, digamos, altamente deforestadores, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones ahí que se establecen y se establece esta tipología de evaluación comparativa donde la mayoría de los países, bueno, ahora al principio todos son países estándar, de riesgo estándar, y luego en un momento dado pues se establecerá esa evaluación diciendo pues hay países que realmente no plantean riesgo significativo para la deforestación y por tanto pues los requisitos que les imponemos van a ser menores, y al revés, países que sí que lo plantean, los requisitos van a ser mayores. Este reglamento no hay que verlo de forma aislada, forma parte de una serie de instrumentos de cooperación que va justamente pues, destinado a cooperar, apoyar a los países productores y también consumidores de los productos en cuestión. Trabajamos, por supuesto, con países productores, trabajamos con países consumidores, incluidos Estados Unidos, China, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Y yo creo que más o menos estamos yendo todos ya en esa misma dirección. Es cierto que el reglamento pues, levantó bastantes controversias en su momento, pero yo creo que cada vez es mejor aceptado y la mayoría de los actores apuntan ya que ese es el camino a seguir. Todavía hay muchas cosas por hacer en estos 6 meses que nos quedan antes de la entrada, digamos, en fuerza del reglamento. Nuestros compañeros en Bruselas están trabajando sobre una serie de lineamientos que son muy importantes, sobre preguntas frecuentes y respuestas frecuentes, sobre el sistema de información que nos va a ayudar justamente pues, para establecer la diligencia debida como es debido, etcétera, etcétera. También tenemos un observatorio europeo contra la deforestación que está ya en marcha y que está poniendo a disposición una serie de instrumentos justamente para facilitar el monitoreo, la trazabilidad, observación satelital, etcétera, etcétera. Y eso es, esencialmente yo creo que es lo que les quería decir. Lo siento que ha ido como muy deprisa, pero yo creo que eso nos da el contexto un poco de lo que viene ahora, que realmente es lo importante, es decir, la carnita, el grano de todos estos meses de trabajo que han llevado a cabo tanto Sustainloom como ProNatura, con esos informes y esas conclusiones y recomendaciones que espero sean muy útiles para todos nosotros. Nada más, muchas gracias y adelante. Gracias, gracias.